El mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Mi nombre es Rubén Cuenca. En los controles nos ayuda Alonso Acosta, miembro del colectivo digital de Europa del Frente Intercontinental del FMLN. Cámara, Rubén. Mi nombre es Rubén Cuenca y vamos a presentar nuestro invitado de honor que ha estado acompañándonos anteriormente, nada menos que Miguel Mármol, muy conocido por ustedes, pero para aquellos que por primera vez se unen a nuestras transmisiones, le vamos a pedir a Miguel que nos entregue un saludo y nos cuente un poquito acerca de quién es Miguel Mármol. Gracias, Rubén. Un saludo para todos los que nos siguen, todos los compatriotas en el exterior. Un fuerte abrazo y un saludo también a los compañeros que desde El Salvador nos están viendo. Un saludo también al colectivo de memoria histórica. Yo trabajo para la memoria histórica del FMLN y para el colectivo también de la Casa Museo Chapí y el Instituto Chapí Handal, que fuertemente están trabajando precisamente en estos temas de la memoria y de la actualidad. Un fuerte abrazo, un saludo a todos. Muchas gracias, Miguel. Y antes de entrar en materia, queremos enviar un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN, desde El Salvador, los Estados Unidos, América Latina, Europa y Australia. Enviamos también un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todos y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo donde se encuentren. La temática que nos ocupará en el desarrollo de esta entrevista son temas de actualidad al recordar acontecimientos de nuestra historia salvadoreña. Pero importante al comenzar este año es, en esta entrevista con nuestro invitado de honor Miguel Mármol Hijo, en torno a la ofensiva final que lanzó el FMLN en 1981, es decir, ya hace 42 años. Miguel, según tu apreciación, ¿qué y por qué esta ofensiva?
¿Cuál es su importancia histórica, su contenido en cuanto a esta acción que se puede llamar también como una epopeya que se sucedió en la historia de nuestro suelo patrio? ¿Cuál es tu apreciación al respecto? ¿Por qué esta ofensiva? Gracias, gracias Rubén. La ofensiva se desarrolla porque habían madurado las condiciones para hacerlo. Venimos desde 1980 con una fuerte represión. Recordemos enero de 1980, las actividades de masa muy fuertes, la gran movilización de enero, luego el asesinato de Monseñor Romero, el sepelio de Monseñor Romero. Para mí estos momentos fueron los más álgidos en la historia de El Salvador y de la lucha revolucionaria. La situación estaba candente en esas fechas y creo yo de que eso fortaleció la decisión de pasar a otra forma de lucha, intensificar la lucha armada, y entonces es en el 10 de enero que finalmente las organizaciones aglutinadas en el FMLN dan el paso a la lucha armada en esta ofensiva que es el inicio de la Guerra Popular Revolucionaria. Veníamos desde los años 60, del 67, 1972, 1977, con procesos electorales fraudulentos donde no permitieron, la dictadura militar no permitió que el pueblo pusiera sus gobernantes. Fueron procesos electorales fraudulentos y también hubo la falta de democracia, una represión indiscriminada para todos y para todas, y esas condiciones entonces fueron las que maduraron para 1981, dar ese paso en la historia, iniciar la Guerra Popular Revolucionaria. Esa fue por una semana una actividad insurreccional, podemos decirlo, que no alcanzó a eso de generalizar la insurrección, pero sí hubo tomas de muchas poblaciones, de ciudades parcialmente, y hubo a nivel nacional una presencia militar del FMLN en las carreteras, en las ciudades, en los pueblos, en todo el territorio nacional hubo actividades insurreccionales, hubo actividades de lucha armada, hubo sabotajes. Este se inició precisamente el día 10 a las 7 de la noche con un ataque de artillería a la Fuerza Aérea salvadoreña, y ese fue el inicio, ¿no?, en todo el país, que durante una semana pasaron las fuerzas, los núcleos guerrilleros, los núcleos todavía incipientes de los compañeros en la lucha armada, y que hicieron presencia. Este paso para mí fue importante, fue crucial, porque ya la gente, el pueblo salvadoreño ya no tenía otra opción, no soportaba más esa falta de democracia, no soportaba más la represión en el campo, en las ciudades. El abuso de poder que tenía la dictadura militar ya era insoportable, y esto dio paso entonces a esta organización y a esta acción a nivel nacional que se conoce como Ofensiva Final. Micrófono, Rubén. Gracias, Miguel. Estamos comenzando con Miguel Mármol, militante del FMLN y secretario nacional de Memoria Histórica del FMLN. Nos acompaña, además de eso, Vivencia Musical y Radio Latinoamericano, quien también transmite junto a nosotros. Esta es una transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional
con el pueblo salvadoreño. Enviamos un saludo a todos aquellos que se han conectado con nosotros a este canal. Les agradecemos mucho por seguir las plataformas del Frente Intercontinental del FMLN y los invitamos a que marquen el símbolo me gusta, comentar y además de eso, compartir nuestras transmisiones. Miguel, ¿cuál es el significado, según tu apreciación y enseñanza, que esta proeza histórica dejó para el pueblo salvadoreño? ¿Qué aprendimos de esta ofensiva final? ¿Y cuál es su contenido histórico para las nuevas generaciones y para aquella generación que heroicamente se unió a esta ofensiva final? El significado de esta ofensiva, de este hecho político-militar de gran alcance en la historia y en ese momento fue trascendental, precisamente es la expresión de la unidad de todas las fuerzas revolucionarias de izquierda. Se unieron los compañeros, todas las fuerzas, y eso creo que dio paso a esta organización y a esta acción importante, muy compleja y de gran envergadura. Yo creo que esa es una de las primeras cosas que hay que señalar, que fue la unidad de la izquierda, que fue la unidad de las organizaciones revolucionarias y también del movimiento popular, de las iglesias, es decir, de todo el pueblo. Por eso nosotros decimos que la guerra esto fue la guerra popular revolucionaria. Nos involucramos los salvadoreños, de cualquier manera nos involucramos, y eso creo que es una de las grandes enseñanzas, llegar a la unidad y la acción. Creo que esto es muy importante de destacar, y significa entonces que fue una proeza de unidad, y fue una proeza de convencimiento de lo que estaba, de la necesidad en ese momento de hacer, y creo que todo el pueblo y los revolucionarios fueron los primeros en ponerse en la fila, y se hizo todas estas acciones. Hay tantos testimonios de compañeros y compañeras que desde su lugar donde participaron nos cuentan cómo la población fue también, apoyaron a ellos, ¿no? No delatándolos, dándoles comida, llevándoles agua, llevándoles información y posibilitando para que esos núcleos, en ese momento eran núcleos, eran pequeñas unidades de la guerrilla incipiente, pudiera fortalecerse. Y yo creo que eso fue muy importante, nos deja ese sentimiento de unidad, nos deja el sentimiento del respeto que hubo de aquella fuerza guerrillera que comenzaba a dar sus pasos, respetar a la población, hablar con la población y organizar a la población. Creo que también es otra lección importante que empezó con una pujanza enorme esto, y que duró por toda la guerra, y que eso nos permitió entonces ganar un prestigio importante en la población, en el pueblo, que es un mérito que hay que destacar, que es de gran significado para la revolución en El Salvador. El micrófono. Sí, perdón, disculpa. Miguel, en este momento en donde se hace esta ofensiva, el pueblo salvadoreño toma una conducta generada por algo. ¿Cuáles fueron, según tus puntos de vista, el que ha llevado a esa indignación al pueblo salvadoreño? ¿Cuáles eran esos factores?
Los factores eran, para mí, fundamentalmente la falta de la democracia, la escalada represiva que tenía la dictadura militar. Todos éramos sospechosos de ser sospechosos de cualquier cosa, pero todos vivíamos un régimen realmente represivo en todo su sentido, en el campo y en la ciudad. Hay tantos testimonios y conocemos de información que ahora es muy fácil encontrar de cómo fue esa escalada represiva. La gente estaba ya, no le importaba qué sucediera, pero tenía que terminar con ese régimen tan nefasto. Y eso es por un lado, pero también creo que las fuerzas revolucionarias ganaron un gran prestigio por su accionar, por su conducta, por lo que hablaba los revolucionarios, las organizaciones y que luchaban por las comunidades, por el pueblo. Creo que se ganó un prestigio importante dentro del pueblo, dentro de la población, y ese también fue otro factor. La gente tuvo confianza en los compañeros, como les decía en aquel tiempo, los muchachos tenían una plena confianza en lo que las organizaciones revolucionarias estaban haciendo, y yo creo que esos dos factores fueron importantes. Todas las organizaciones políticos, militares o populares o sociales habían hecho una labor de lucha, pero también de concientización y de una conducta con mucha moral. No había ningún retroceso en lo que los compañeros y las compañeras decían y también en lo que hacían. Y yo creo que esos elementos fueron los que posibilitaron la gran organización, porque fue una gran organización del pueblo alrededor de todas estas organizaciones políticos, militares o populares, y la maduración de la situación había llegado a tal grado que la gente se lanzó. Y eso creo que son los elementos que debemos destacar, que fueron vitales en ese momento para la ofensiva del 10 de enero de 1981. Y Miguel, hablemos, porque comúnmente se habla de las condiciones que le llaman objetivas y subjetivas. ¿Consideras tú de que la miseria que entonces se vivía, la educación, la falta de escuela, la falta de asistencia médica, todos estos elementos, ¿crees tú que fueron los que también contribuyeron a que el pueblo se indignara? ¿Y ves tú un paralelo entre entonces y el hoy? Es correcto. Nosotros nos centramos en el 10 de enero de 1981, pero la lucha es un proceso, ¿no? Y venimos el 78, 79, las grandes manifestaciones de los sindicatos, del movimiento social, pidiendo aumento de salarios, pidiendo condiciones de vida mejores. La lucha de los maestros en Andes 21 de junio, que precisamente pedía las condiciones necesarias en las escuelas, en todo lo que tiene que ver con la educación. Es decir, veníamos 77, 78, 79 en una gran lucha de calle por las reivindicaciones laborales, sindicales, por las mejores condiciones de vida. Recordemos que en ese entonces había muchas dificultades para todo el sistema, para todo lo que una sociedad necesita: el abastecimiento de agua, de comida, las condiciones laborales. Y hubo una gran lucha de calle, de los sindicatos y del movimiento social y de las iglesias. Es decir, veníamos de esa gran lucha, pero no era suficiente. No se podía tumbar a la dictadura solo en las calles y protestando. Y eso fue también, como lo dice Rubén, también fueron elementos que fueron acumulando esa olla de presión que era insoportable.
ahora vivimos pues precisamente esas mismas cosas, porque tenemos un retroceso en todo lo que el pueblo salvadoreño había logrado, y ahora entonces también tenemos un sistema represivo, ¿verdad? Aquí todos somos sospechosos de ser sospechosos. Se acabó la libertad de expresión, la libertad de prensa. No se puede divulgar algunas cosas que no son convenientes para el gobierno. Es los mismos patrones de ya de 1979, 80, son los mismos patrones. Aquí cualquiera es sospechoso, no tenemos derechos, nos pueden capturar y acusarnos de cualquier cosa, y mientras tanto no hay pruebas, pasa a la persona 6 meses en prisión. El ejército ha pasado a ocupar, ha pasado a hacer actividades de seguridad pública, y en los acuerdos de paz quedó establecido que las Fuerzas Armadas solo tienen 2 funciones, 2 atribuciones: la soberanía nacional, la defensa de la soberanía nacional, y la integridad del territorio nacional. Son 2 atribuciones y no está establecido constitucionalmente eso. Pero aquí se saltaron la Constitución y ahora vemos al ejército en función de seguridad pública. Eso no puede ser. También se está estimando que se ha sobrepasado el número de efectivos de las Fuerzas Armadas, que también durante los acuerdos de paz se estableció el número máximo y el tope que las Fuerzas Armadas podían tener como su presupuesto. Y todo eso entonces se ha vulnerado, se ha violado. Y eso creo que son elementos para comprender que ha habido un retroceso importante en los acuerdos de paz, en el marco de derecho que el pueblo salvadoreño había logrado, y eso es peligroso para la democracia, para el pueblo y para el país. Sí, gracias, Miguel. Y ya volveremos sobre estas interrogantes en cuanto a los derechos humanos, el atraso de la democracia que tú recordabas, y otros aspectos de justicia social que en estos momentos se está viendo en El Salvador. Pero antes de eso queremos hacer una lectura de los saludos que hemos recibido de Alonso Acosta, que envía saludos fraternos a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN, a toda la militancia del FMLN, así como también a todos y todos los que apoyan nuestras transmisiones. Yair Guevara, saludos compa Miguel Mármol, desde Denver, Colorado. Alonso, que viva nuestro glorioso FMLN, protagonista de las transformaciones sociales en El Salvador. Honor y gloria a todas y todos nuestros héroes y mártires. Alberto Rodríguez, saludos a todos y todas que están siguiendo esta interesante entrevista con el compañero Miguel Mármol. Hugo E. García, viva nuestros héroes y mártires de enero de 1981. Rodrigo Melara, un fuerte abrazo a todos los compañeros y compañeras que están presentes en esta transmisión tan especial en este 10 de enero en conmemoración a esta fecha tan importante en la lucha de liberación del pueblo salvadoreño. Y siguen los saludos de Miriam Méndez, promotora cultural. Es importante, dice, contar nuestra historia y a la juventud. Alonso Campos, honor y gloria a todos los combatientes caídos en la lucha revolucionaria del pueblo salvadoreño del FMLN el 10 de enero de 1981. José María Sandoval Vázquez, prohibido olvidar, hasta la victoria siempre. Rodrigo Melara se une nuevamente y dice, es digno recordar a todos esos compañeros y compañeras que ofrendaron sus vidas por un El Salvador de justicia y libertad. Félix Ranchero nos saluda y saluda también a todos del Frente Intercontinental del FMLN. Saludos cordiales, compañeros y compañeras, nos dice desde el Instituto Shafiq Hamdan. Agradecemos todos estos saludos y más, pero continuamos agregando que estamos también enviando un saludo a todos y todos los veteranos del FMLN y a todos y todos los lisiados del FMLN, y les agradecemos todo el sacrificio en la conquista de la paz, la democracia en El Salvador, que van selladas con la sangre de nuestros mártires. Miguel, perdón,
Anteriormente hablábamos sobre el atraso de la democracia, la falta de una justicia social y elementos sociales que agudizan la inquietud, o no digamos inquietud, sino que una situación del pueblo salvadoreño en que exige reivindicación. En aquel entonces de la ofensiva final, no se trataba de un movimiento de masas tradicional, como tú lo nombrábamos, común y corriente. Era un movimiento popular, revolucionario, se nombra. Dentro de ellos, sus cuadros, sus activistas, la gente más destacadas querían tomar las armas. ¿Por qué se le llamó ofensiva final? Y fue en efecto una ofensiva final. ¿Qué nos dices al respecto? Correcto. El término de ofensiva final, recordemos, nos unimos 5 organizaciones político-militar y había mucho optimismo y mucha fe que esa operación, esa maniobra militar a nivel nacional iba a encender una chispa demoledora contra el sistema, contra el régimen, contra la dictadura militar. Había una fuerte convicción. Creo que todos estábamos contagiados por ese sentimiento, y era tanto que los compañeros que dirigían todo esto creo que estaban de acuerdo que iba a ser la ofensiva final. Había una fe, había un ambiente de esa fortaleza. Recordemos, yo por eso decía, los momentos álgidos que había pasado este país, cuando el 22 de enero, cuando el asesinato de Monseñor Romero el 24 de marzo y el sepelio de Monseñor Romero, que el pueblo se desbordó. El pueblo creo que en ese momento estaba listo, pero su vanguardia todavía estaba discutiendo si sí o si no. Y lo digo autocríticamente. Y esto nos llevó entonces a sentir que estaba vibrando el pueblo y que con una chispa de este tipo, de una maniobra nacional, una maniobra militar a nivel nacional, iba a lograr encender ese poder que el pueblo había expresado y se notaba, se sentía, pero no fue así. Y por eso viene el nombre de ofensiva final. Para los compañeros que dirigieron ese movimiento en esa época, ellos también han dicho, ¿no? Han hablado en sus testimonios que venían desde los años 70 en la lucha armada y creían que ya era el momento de la ofensiva final. Un poco también por lo que había sucedido en Nicaragua, la ofensiva final que derrocó a Somoza precisamente querían ponerle ese sello, creíamos que así era, pero no fue así. Es decir, el pueblo apoyó, admiró, alimentó a aquellos guerrilleros que andaban en la ciudad, en las calles, pero no alcanzó la chispa a encender todo ese potencial del pueblo. Y por eso entonces se llamó ofensiva final. Creíamos que era así. Al despedirnos unos de otros, compañeros y compañeras, nos decíamos, la otra semana nos vemos en el Parque Libertad. Y eso duró 12 años, 11 años. Entonces había un sentimiento de que lo dábamos todo. Mucha gente que tenía su empleo, pidió permiso por una semana para ir a la ofensiva, para ir a aquella gran maniobra militar, pero no fue así. Los estudiantes dijeron, no inscribo materias en la universidad porque ya esto ya está y terminemos. Entonces había un sentimiento de confianza, de fe que esto iba a ser así. Recordemos que el ejército en aquel tiempo no era el ejército numeroso como el de ahora, o como fue durante todo el desarrollo de la guerra, era muy pequeño,
Y todo eso valoraron los compañeros. No van a alcanzar a cubrir el territorio nacional, nos vamos a desbordar y habían planes, pero no sucedió así. Pero la pregunta era, ¿por qué se llamó ofensiva final? Creíamos de que íbamos a terminar con la dictadura militar en ese momento. Teníamos una fe, una convicción de que eso iba a terminarse en cuestión de días. Y por eso se llamó ofensiva final. Sí, viendo lo que nos has narrado, Miguel, viendo también que el pueblo hoy día se ve de que ha sido engañado con falacias que las han convertido en verdades artificiales. El pueblo ha sido enajenado con mentiras. Hay una crisis y es muy importante ver también que la crisis no solamente es nacional, sino que hay una crisis a nivel internacional. ¿Crees tú de que el hecho de que el pueblo esté con falta de asistencia médica, con deterioro de la educación, con aquellas prestaciones sociales alcanzadas durante el periodo del gobierno del FMLN y esas prestaciones perdidas que en estos momentos hacen necesidad al pueblo salvadoreño? ¿Qué ves tú? Me pregunto si esta violencia, porque cuando el pueblo ya no tolere más, no soporte más la mentira, el engaño, la falta de trabajo, que se siente obligado a emigrar. ¿Crees tú, cómo ves tú que en la sociedad salvadoreña exista una indignación tal que tomen otras conductas, no solamente de elección, sino que se organicen de tal manera que pongan una sólida protesta ante el régimen actual? ¿Cómo ves tú esto? Esta mañana los salvadoreños y salvadoreñas amanecimos con la noticia que el combustible ha subido de precio. Era una de las promesas que no iban a haber incrementos a los combustibles por el subsidio, por eso, pero se le quitó también a finales del año pasado el subsidio a los combustibles, es decir, viene un alza en gas propano, combustibles de todo tipo, y eso va a incrementar también el costo de la vida. Eso pasa en El Salvador. A la siguiente hora que se conoce que ha subido los combustibles, los precios se disparan de la canasta básica y de todo. Creo yo que hace poco se vio las estadísticas de los salvadoreños y salvadoreñas que están detenidos en la frontera con los Estados Unidos. Es un número exorbitante. Y de los presos que están en las cárceles, hacinados y en condiciones infrahumanas. Entonces el gobierno dice bien fácilmente, miren, ¿y por qué hablan de eso si todos son delincuentes? Y no es verdad. Y es difícil. El relator de los derechos humanos para El Salvador decía, ¿cómo es de difícil y complejo decirle a los pueblos que aún los delincuentes tienen derechos humanos? Es una labor, dijo el relator de los derechos humanos para El Salvador, es una labor fuerte que los trabajadores de derechos humanos tienen que hablar con el pueblo para también convencerlos y sensibilizarlos que aún que sean delincuentes, tienen derechos humanos. Y yo creo que eso es lo que está viviendo ahora el pueblo, lo está sintiendo. Y por eso es importante la labor de los revolucionarios, porque los pueblos necesitan que también se logren lleguen a la comprensión y a la sensibilidad de la situación, y para eso es la labor revolucionaria. De lo contrario, la gente puede pasar y estar en sufrimiento, pero si nosotros, los que nos compete, la lucha social, los revolucionarios, los que comprendemos la situación,
no nos ponemos en manos a la obra, llevando la claridad a las comunidades, al pueblo, esto no va a caminar. Esto no va, la organización no viene porque simplemente es la organización del pueblo, la concientización del pueblo, la claridad se la tienen que llevar los trabajadores políticos, los trabajadores sociales de la revolución. De lo contrario, no hay ni organización, no hay claridad, no hay conciencia de clase, porque yo creo que el problema es que el sistema, el imperio nos ha vendido una idea que nos llega por los teléfonos, por la televisión, por todos los medios, son poderosos, ¿no? Y nos hacen creer de que podemos tener sueños y que los sueños los vamos a alcanzar. Y los sueños no son sueños reales y loables, son de un modo de vida que es imposible que lo tenga toda la humanidad. Pero la gente se cree eso, la gente cree de que si se va para Europa, para Estados Unidos, de inmediato va a cambiar su estilo de vida, su forma de vida, y eso no es así. Pero llegar hasta el pueblo, a las comunidades, a la gente que quiere emigrar porque no encuentra otra salida y llegar a la conciencia con la gente necesita de mucho trabajo de todas y todos los revolucionarios para llegar a la claridad de la situación, para que la gente comprenda, el pueblo comprenda y tenga la conciencia clara y por qué tenemos que organizarnos y por qué tenemos entonces que protestar y por qué luchar. Y yo creo que esa es la gran labor que nos toca hacer siempre. Nosotros no podemos tener descanso, tenemos que divulgar esto. Y precisamente yo los felicito a ustedes que están en este esfuerzo y que podemos llegar a mucha gente para que también logremos calar en la mente y en el corazón de que es necesario crear la conciencia de clase, que es necesario que nos ubiquemos como seres humanos donde estamos y la necesidad de hacer conciencia y de organizarnos para luchar porque necesitamos un mundo mejor, una sociedad mejor aquí en El Salvador. Necesitamos las condiciones necesarias para desarrollarnos como sociedad, para que tengamos una vida digna. Y yo creo que eso es lo que pedimos, una vida digna, y no está lejos de alcanzarse, pero el pueblo es el que tiene que luchar y organizarse y trabajar duro para alcanzar este sentimiento digno, loable, humano, que es el bienestar para el pueblo salvadoreño. Gracias, Miguel. Vemos de que, bueno, el tiempo nos está corriendo también, pero antes de eso, tengo alguna inquietud para poderte presentar una última pregunta. Nos has hablado sobre esa inquietud, esa indignación que puede generarse dentro del pueblo salvadoreño y su protesta reivindicativa para lograr subsanar sus necesidades. Eso es a nivel nacional. Pero anteriormente me refería yo también a que había una crisis internacional. ¿Qué se espera porque entonces cuando la ofensiva, el mundo puso los ojos también en El Salvador? ¿Y qué se espera ahora de esa solidaridad y de esa diplomacia en el exterior hacia la situación actual en El Salvador? Y como decía, ¿qué mensaje tú también puedes dejar a la militancia, al pueblo salvadoreño, a nosotros que estamos en el exterior, pero también en el extranjero, en el exterior? ¿Qué se espera de los gobiernos, de las organizaciones políticas, de las organizaciones sociales, etcétera? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo quisiera comenzar diciendo que necesitamos armarnos de ideas y conocer realmente qué es lo que está pasando en El Salvador
y las necesidades que tiene el pueblo. Eso fue un éxito en los años 70 y el 80, porque los revolucionarios conocían a perfección cuáles eran todas las necesidades y los sueños que tenía el pueblo, y se fundió, la revolución se fundió con esos deseos y con esas necesidades para luchar. Y yo creo que eso es importante siempre, y ahora nos corresponde comprender eso, saber exactamente lo que el pueblo quiere, desea, necesita, y hay que saberlo. En aquel tiempo también el mundo puso los ojos sobre la lucha del pueblo salvadoreño, porque aquella lucha fue contagiosa. Y los pueblos son mediatizados, son encerrados, ensimismados a tal grado que no hay lucha. Por eso es importante el movimiento social y las luchas en las calles, y tenemos que acompañarlo por las reivindicaciones que se piden. Acabamos de pasar el tema de las pensiones. El año pasado, en diciembre, estuvo el despido de 300 policías, y ahí están los problemas, ahí están los despidos, ahí están los problemas. Y cuando la gente afectada va a la calle, tenemos que acompañar. El tema de los veteranos, de los lisiados de guerra, con eso se cerró el año pasado, con la disminución del presupuesto para los veteranos y para los lisiados de guerra del ejército y de la guerrilla. Entonces, la gente ha sido afectada. Tenemos que acompañar, tenemos que saber qué quieren y cuáles son sus necesidades, y acompañarlos en su lucha. Creo que en la medida que el mundo vea la lucha del pueblo salvadoreño y las reivindicaciones, creo que en esa manera se gana solidaridad. Pero yo pienso que este pueblo todavía está como en la transición, y hay que ayudar a salir de esa transición. El llamado para los militantes en El Salvador, en el exterior, vamos a una conmemoración el fin de semana sobre los acuerdos de paz. Y yo insisto que debemos conocer 3 documentos base para comprender eso. Uno es los acuerdos de paz. Son 9 capítulos de los acuerdos de paz. Conozcamos los acuerdos de paz. El informe de la Comisión de la Verdad y el informe de la Comisión ad hoc. Son 3 documentos que nos narran y nos relatan lo que sucedió en 1991 con la reforma a la Constitución de 24 artículos. Unos se derogaron, otros se modificaron, se mejoraron. Eso está en los acuerdos de paz. Por eso es importante conocerlo. ¿Qué alcanzamos con los acuerdos de paz? Y precisamente fue que la Fuerza Armada de 14 atribuciones solo gozara de 2. Pero eso hay que conocerlo, y es tarea de los salvadoreños y salvadoreñas, porque de esa manera podemos comprender todo lo que vino después de los acuerdos de paz. Es decir, la modernización del Estado, las instituciones que surgieron producto de los acuerdos de paz, como la Academia de Seguridad Pública, la Policía Nacional Civil, la Judicatura, el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría de los Derechos Humanos. No ha retrocedido, ha desconocido los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz nos dijeron: construyan un memorial con los nombres de las víctimas para reivindicar de manera moral a estas personas que fueron víctimas de la represión del Estado, del terrorismo de Estado. Se disminuyó, nunca lo construyeron las organizaciones de derechos humanos no gubernamentales y Promemoria, Solidaridad Internacional. Ahí está el muro disminuido.
se dijo que había que destacar la honorabilidad de las víctimas. Nunca se ha hecho. Solo nosotros desde la izquierda hacemos eso, pero es una función del Estado. Y el día feriado, pues ya no existe el día feriado, en honor a las 75,000 víctimas que dejó la represión del gobierno y producto de la guerra. Entonces, esos son símbolos, pero que encierran todo el contenido de los acuerdos de paz y que hay un retroceso en todo eso. Ya hace un momento hablábamos de cómo el ejército ha salido a las calles a cumplir funciones de seguridad pública. No le compete. No le compete. Aquí no hay acceso a la información. Aquí se le quitaron las atribuciones al periodismo objetivo, investigativo. Son perseguidos, no se puede. Han cerrado medios, espacios en los medios de televisión porque son molestos al gobierno. Entonces estamos entrando y profundizando la falta de democracia. Y la falta de democracia fue el detonante en aquel momento de 1980 y 81 que condujo a la guerra. La falta de democracia. Entonces todos esos elementos se juntan y es peligroso para la patria. Por eso nosotros pedimos pues que se reflexione al respecto, que el pueblo se organice, pero tenemos que ir a las comunidades. El pueblo no se va a organizar de manera automática ante las necesidades y la falta de democracia. Al pueblo hay que irle a hablar, hay que estar en la comunidad, hay que estar con los vecinos, con donde uno se desenvuelve y llevando la claridad de la situación, porque de lo contrario vamos para atrás. Y yo quisiera que los que nos siguen y los compañeros en el exterior y en El Salvador también reflexionemos al respecto y que las tareas están ahí, las tareas del partido las ha dicho, y precisamente es organizarnos en la comunidad, en la cuadra, en la colonia, donde estemos, tenemos que organizar. Bien, Miguel, hemos llegado casi al cierre de la transmisión. No sé si hay algo que tú creas que haya quedado todavía por decir. Voy a permitirme entregarte un par de segundos para que tú tomes los micrófonos antes de este cierre de transmisión. Solo decir que nuestro partido, el FMLN, ha convocado el día 16 al Cristo de la Paz. Estamos todos invitados y convocados para asistir, pero también el domingo 15 hay una actividad en la calle muy importante también, que el movimiento social y las organizaciones sindicales y gremiales han convocado precisamente para estar conmemorando los acuerdos de paz, el aniversario de los acuerdos de paz. Y yo solo un llamado: conozcamos qué son los acuerdos de paz, para defenderlos y para fortalecer esos acuerdos, porque siguen vigentes. Son el marco de ley del que estamos viviendo, pero hay que fortalecerlo, hay que defenderlo. Eso quería agregar nada más, Rubén. Miles de gracias, Miguel. Y en este cierre de transmisión agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, la participación de Miguel Mármol Hijo por aceptar esta invitación. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior, exigiendo la libertad para los presos políticos en El Salvador. Agradecemos también a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado y seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. Pedimos un alto al bloqueo a Cuba y Venezuela, ya. No más persecución política en El Salvador. Dictadura nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Porque el mensaje crea impacto y transforma la historia.
730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental. 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Me gusta ese